Sasha Sokol me ha movido muchísimo. Desde 2022, en que estalló el escándalo debido a una entrevista de Jordi Rosado con el exproductor Luis de Llano, a quien por cierto conozco personalmente. Y ahora le explico el contexto. Trabajé en 3 ocasiones en Televisa, como asistente de dirección, en producción y por supuesto como escritora. Me tocó saber del Casting Coach, una oficina donde eran recibidas en privado las aspirantes a obtener un papel, por pequeño que fuera. Presencié las miradas de técnicos y productores a las jovencitas que llegaban a dejar sus fotografías. Fui testigo de abuso en las producciones infantiles en las que los productores o directores obligaban a los menores a trabajar más de 10 horas de lunes a sábado, porque había que sacar la producción y el tiempo al aire nos comía. Conocí el catálogo, que por supuesto existió, y en el que las actrices que ahí se encontraban eran, no diré ofrecidas, pero sí dispuestas como acompañantes de políticos. Todo esto sin que la Asociación Nacional de Actores dijera nada. La Asociación Nacional de Actores tenía en ese momento representantes llamados delegados en todas las empresas afiliadas. Sabían que se consumían sustancias y alcohol en presencia de menores y callaron. Y lo mismo sucedía en quizá el 60% de las producciones teatrales, y la ANDA también guardó silencio. No era nuevo, era casi una tradición y estaba absolutamente normalizado, tanto que una mujer dijo al llevar a producción las fotos de su hija, una menor de unos 7 u 8 años, en unas poses francamente eróticas: necesito que le den trabajo a esta, porque me tiene que pagar todo lo que he invertido en ella. Era su madre. Era común que el productor, el director o el empresario, desde su posición de poder, comenzara a salir con menores, con el beneplácito del resto de los productores, directores y empresarios, todos hombres, que alababan la nueva conquista, una menor, joven, inmadura, convencida de que era su oportunidad artística y amorosa para destacar, y entonces era moldeada. Al principio había un médico encargado de las cirugías, trabajos dentales y clases de dicción, arte dramático, apuntador, pasando indispensablemente por etiqueta y pasarela. Todo ello si el prospecto había logrado interesar lo suficiente a su benefactor. Pero aunque declararan lo contrario, eran ellas las enganchadas, las moldeadas, las sometidas, las obligadas a participar en fiestas de grupo. Y usted sabe a lo que me refiero. Cuando llegaba otra mejor o más joven, aquella era desechada y enviada al bote de la basura con sus sueños rotos, la dignidad destrozada, sin poder entender qué hicieron mal para haber sido desechadas como basura y terminar con adicciones, depresión y las puertas del arte cerradas porque ya estaban quemadas. Un poco antes de inaugurar el CEA de Televisa, las modas comenzaron a cambiar y las operaciones solo se circunscribieron a la nariz, corrección bucal y a estudiar con Dimitrio Sarraz o José Luis Ibáñez, los maestros del momento, quienes decidían si había o no madre. Todo estaba normalizado, hasta que llegaron los primeros escándalos y Televisa tuvo que prohibir el uso de sustancias dentro de sus instalaciones y hasta mandó a algunos productores y actores a desintoxicarse en Oceánica. Llegaba la era de las purificaciones, pero era una pantalla, así como lo fue el CEA. Si bien le dio formalidad a los aspirantes, tanto en público como en privado los productores alardeaban de sus conquistas de sangre joven. Después de 40 años, finalmente Sasha Sokol pudo denunciar el uso, abuso y alarde de una persona de poder que la violentó más de una vez y en numerosas ocasiones. Me costó años de terapia lograr entender y finalmente salir de la adicción y la depresión
encontrar la fuerza interior para gritar y exigir justicia. El cinismo con el que Luis de Llano se comportó en la entrevista con Rosado era el mismo cinismo que usaban todos en la época en que yo trabajé ahí. Y no solo sucedía en Televisa, también lo he visto en oficinas de gobierno, en instituciones y en empresas públicas. Hoy le llaman grooming, pero antes era normalizado entre los hombres. Y hablando de hombres, ni los jovencitos se salvaban, aunque eso sí era muchísimo más discreto, y en ambos casos estos eran llamados padrinos. Hoy una parte de la sociedad pretende normalizarlo todo llamando sugar daddy, aunque por lo que he visto no es tan frecuente con menores. La Suprema Corte ha tomado una decisión histórica. Y déjeme leerle lo que escribió la señora Sokol el día después del veredicto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual. La Corte le ha negado el amparo. Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana. Deberá aceptar las consecuencias de sus actos. Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía de juicio civil para otras víctimas, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad. Ninguna sentencia por sí sola tiene la capacidad de reparar tanto daño, pero valoro profundamente que el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo valide el proceso que vivimos las víctimas. Cita parte de la sentencia y al final escribe: el abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que en la mente de una niña fantasiosa. Por eso, la justicia lo ha condenado por el abuso continuo, desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación. Un precedente fundamental, sobre todo para aquellos juguetes rotos de los que hemos hablado. Corresponde a nosotros como sociedad dejar de normalizar conductas que a todas luces son delictivas, dejar de tapar a los abusadores, dejar de glorificar por machismo una conquista joven y llamarlo como lo que realmente es: abuso sexual y pederastia. Gracias por su atención. Si esta videocolumna le gustó, regálenos su pulgar arriba, comparta, comente. Todos sus comentarios son leídos y, por supuesto, tomados en cuenta. Yo soy Ana María Vázquez. Hasta entonces.